Hola, bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy vamos a salir de la ciudad, vamos a salir a San Roque y nos vamos a acercar a la vecina ciudad de Algeciras y lo vamos a hacer de la mano de uno de los historiadores más destacados de esa ciudad del Campo de Gibraltar, Antonio Torremocha Silva. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haberme invitado. También hoy nos acompaña Beatriz Terol, que es periodista y presentadora de los informativos de esta casa. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y también de Algeciras. Eso es. Estoy rodeada de algecireños hoy. Yo me gustaría hacer una breve introducción de Antonio Torremocha, que nació en Algeciras en 1950. Cursó la carrera de Magisterio y también posteriormente Filosofía y Letras en la rama de Historia por la Universidad de Málaga. Es doctorado por la UNED, universidad en la que también es en la actualidad profesor tutor. Y entre otros cargos destacados que he querido destacar yo, Antonio, que ha sido director del Museo Municipal de Algeciras por un largo periodo, de 1995 a 2007. Luego ya resaltar su participación en congresos, su biografía sería interminable, así que lo vamos a ir repasando poco a poco a lo largo del programa. A mí me gustaría, porque además me ha sorprendido muchísimo Antonio, que acaba de llegar hace unos minutos a Canal San Roque, a Multimedia, que nos va a dar una primicia, y es que nos va a presentar su nueva novela, que lleva por título Guzmán el Bueno, una vida de leyenda. Sí, es mi última creación de narrativa histórica, puesto que yo tengo dos facetas en mi vida, profesor e historiador. He publicado una veintena de libros de historia de la comarca, como bien sabe, y después de hace unos 8 o 9 años para acá, pues me he introducido en la novela histórica, porque creo que es una forma de llegar a la gente, también con temas históricos, pero de una manera mucho más amena y menos encorsetada que con la historia pura, ¿verdad? Entonces yo sé que ya publiqué en el año 98 una novela picaresca, Historia verdadera del pícaro Juan Pedroche. Después en el año 2011, creo sí, publicó Editorial Almed una novela sobre Tariq y Musa, conquistadores de Al-Ándalus, y ahora ya la tenemos aquí. Una tercera novela que es Guzmán el Bueno, una vida de leyenda. Yo creo que la novela va a ser importante porque nos presenta un personaje muy conocido y muy famoso en España y conocido en la comarca por la hazaña que tuvo lugar en Tarifa en el año 1294, cuando defendía la ciudad de los benimerines. Pero hay una parte de la vida de Guzmán el Bueno que la gente desconoce. Todo el mundo conoce cuando tiró el puñal por el muro para que mataran al niño, ¿no? Pero no sabe que durante los 15 años anteriores Guzmán el Bueno estuvo al servicio del sultán Abu Yusuf de Fez, 15 años en Marruecos, al frente de las milicias cristianas, como mercenario, luchando al lado de los musulmanes contra otras tribus musulmanas, consiguiéndole que pagaran los impuestos al servicio de los que después iban a ser sus enemigos, ¿no? Esos 15 años que hay varios capítulos de la novela dedicados a ellos, no solamente a esas hazañas militares y aventuras que tuvo Marruecos, sino también las aventuras amorosas que tuvo Marruecos, y también aparecen en la novela. Pues es quizás la parte desconocida de nuestro personaje, personaje que después vuelve a Castilla en 1291, se pone al servicio de Guzmán el Bueno, de Sancho IV, y es cuando defiende Tarifa de sus antiguos señores, los sultanes de Fez, y tiene lugar el hecho conocido de la matanza del hijo de Pedro Alfonso. Y unos años más tarde, cuando se hace un personaje muy importante ya en aquellos tiempos, cuando nació, era un hombre nacido ilegítimo, puesto que era un hijo de ganancia, es decir, nacido fuera del matrimonio. En aquella época, el que no seguía la línea dinástica legal no tenía nada que hacer en la vida. Ya ves. Pero gracias a su esfuerzo, a su lucha a ser un caballero de frontera, se fue enriqueciendo hasta ser la base económica de la actual casa de Medina Sidonia, que el origen está en Guzmán el Bueno. Años más tarde, pues luchando durante el cerco de Algeciras, el rey Fernando IV lo envía a la sierra de Ronda
para que luche contra los musulmanes que están presionando a los cristianos, y tiene la mala suerte de morir en el asalto al castillo de Gaucín. No se sabe bien, hay dos posibles versiones. Una es que atacando el castillo le dan una pedrada desde lo alto y lo mata en la cabeza. Y otro es que un dardo de ballesta le atraviesa el cuello y lo desangra, ¿no? El hecho es que muere el 15 de septiembre de 1309, muere en Gaucín, y termina la historia y nace la leyenda que conocemos de Guzmán el Bueno. Yo creo que la novela aporta datos muy interesantes y además muy novelescos que va a gustar, ¿no? La vida. ¿Y cómo está contada? Es decir, en primera persona muy, a través de... muy inteligente esa pregunta, aunque suena tópico lo inteligente. Digo porque es que Guzmán Bueno es un personaje que, al ser, como he dicho antes, un personaje segundón, ilegítimo, en las crónicas no aparece su vida, porque aparece la vida del linaje de los Guzmán, pero no del hijo bastardo, ¿no? Entonces tiene que investigar bastante sobre el personaje y hay muchas versiones contrapuestas. Así que la misma crónica habla, primero, que si la madre fue una tal Isabel o una tal Teresa, que si nació en León o nació en Sevilla. Entonces yo, claro, en la novela tengo que decidir por una de esas opciones, pero tampoco quería decidir personalmente. ¿Qué hago? Que coloco la novela en un personaje que la escribe, que se llama Luis López de Ayala, que es un clérigo que está al servicio del bisnieto de Guzmán el Bueno, y el bisnieto, encarga a este hombre, oye, que no existe, que es una creación mía, sí, oye, literal, escríbeme la vida de mi bisabuelo. Y claro, al escribirla él dice, he leído tal cosa, pero también he leído, y ya doy la opción a que se interprete. Y el lector, al leer la novela, va a decidir cuál de las opciones le parece la más verdadera, ¿no? ¿Nos puede adelantar algo de la presentación o todavía no hay nada fijo? Es que se iba a presentar el día 8 de noviembre, porque puedo adelantar ya que va a asistir y va a presentar la novela el duque de Medina Sidonia, que es el descendiente directo de Guzmán el Bueno. Hombre. Don Alonso González González de Gregorio y duque de Medina, 27º duque de Medina Sidonia. Pues este señor se ha comprometido, es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, lo conozco yo, y se ha comprometido a venir a presentarla, pero no puede el día que teníamos previsto, que era el 8 de noviembre, y lo haremos a principios de diciembre, donde en Tarifa, organizado por el Ayuntamiento de Tarifa. Creo que es lógico justo, ¿no? que sea en Tarifa y el Ayuntamiento el que protagonice esta presentación. Luego ya hablaremos de cuándo va a ser, que yo creo que será entre el 8 y el 12 de diciembre. La vamos en esa primera quincena, ¿no? Aún así ya la podemos adquirir en las librerías. Sí, vamos, esta novela la publica la editorial Almés de Granada, pero la distribuye la distribuidora andaluza Atesa. Entonces, no sé si en San Roque alguna librería debería pedir a Atesa algunos ejemplares, no lo sé. En Algeciras ya hay, Belmonte la tiene también la librería de San García, así que hay varios puntos donde se puede... Y la semana que viene les voy a llevar a Tarifa ya. Pero de todas maneras, la librería que quiera tenerla no tiene más que llamar a la distribuidora Atesa, que le va a distribuir los libros, los ejemplares que quiera. Pero ya se puede adquirir, lógicamente. Comenzábamos el programa con esta novela, con Guzmán el Bueno, Una vida de leyenda, pero también hace escasos días conocíamos su ingreso como académico de números en la Academia Andaluza de la Historia, y en 2014 va a leer un discurso para esta presentación que versará sobre Gibraltar entre el Islam y la cristiandad. Nos gustaría conocer cómo recibió la noticia, cómo se propone su candidatura y también cómo ha decidido el tema para el discurso. Bueno, la verdad es que no tenía ni idea de qué me iba a proponer, porque unos profesores, la propuesta tiene que venir de 3 profesores académicos de número, que ya tengan la titularidad, ¿no? Entonces, yo sé que 2 de los que me han propuesto uno es Virgilio Martínez Enamorado, doctor en Historia por Málaga, y otro es José Calvo Pollato, que es profesor de la Universidad de Granada. Debió haber otro tercero, pero esos 3 me proponen, me piden un currículum
desde Sevilla, yo le envío un currículum y ellos, analizando, la junta directiva de la academia analiza el currículum y si creen que tiene el nivel adecuado, pues lo aceptan y tú ingresas. El día 24, creo que fue, de septiembre, en una reunión, una asamblea que se celebró en el Ateneo de Sevilla, pues ya ingresé como académico de número, y ten en cuenta que en Andalucía hay 70 académicos de número. Hay más académicos, pero son de correspondientes, colaboradores, ¿no? Pero de número son solamente 70 elegidos, que cuando vayan muriendo algunos entrarán otros, ¿no? Entonces, pues en aquella asamblea pues ya ingresé como tal, ya dijeron nuestros nombres y se acordó, creo, que cada uno de los miembros nuevos tendrá que leer el ingreso, el trabajo de ingreso en la academia sobre un tema determinado. Yo he propuesto que sea ese que tú has dicho. Lo que ocurre es que no sabemos, porque eso lo tiene que aprobar la junta directiva de la academia. Pero bueno, lógicamente lo normal es que sí, que la y además yo creo que el tema es muy interesante porque está muy en boga ahora. Todo el mundo habla de Gibraltar desde el siglo XVIII para acá, pero ese cambio... ¿Y antes qué? Claro, ese Gibraltar musulmán y cristiano de época castellana, pues bastante desconocido. Pues sobre esto versará mi charla, mi conferencia en el Ateneo de Sevilla cuando me llamen. Una vida, por lo tanto, que estamos viendo ligada completamente a la historia. ¿La tiene usted? Sí. ¿Desde cuándo? Yo me decía, oye, ¿te has ingresado a la academia y tal? Digo, sí, pero es que son 40 años de estudio. 40 años dedicado, ¿no? Es normal que uno ya ingrese, ¿no? Yo voy a 20 libros escritos, algo así como 100 artículos, como tú has dicho, congresos, jornadas, y lógicamente después de 40 años, pues ya unos viejos ya lo ingresan en todas partes, ¿no? Pues pero sí, méritos tiene que tener, porque hay mucha... la verdad es que desde los 24 años que empecé siendo un maestro, mi primer libro lo escribí siendo solamente maestro de GB. Ahí me destinaron, como profesor de GB, cuando me hice las oposiciones, me destinaron a Castellar de la Frontera, de maestro, en el año 79. Y allí escribí, me enamoré del castillo y escribí mi primer libro, que se llama Aproximación a la historia de una fortaleza medieval, que eso está... Teníamos esa pregunta, lo está sabe, muy agotado, ¿no? está muy agotado. Teníamos esa pregunta, ¿por qué Castellar? Una vida dedicada a Algeciras y de repente es pues que ya lo estuve 2 sabemos. años de maestro, me enamoré, empecé a investigar, pero claro, todavía ni sabía paleografía para poder leer los documentos antiguos. Fue un libro que yo tengo ahí un poco reservado, pues déjalo ahí porque es más vale que no se vea, ¿no? Bueno, pero fue mi primer libro, en el año 80 se publicó. A partir de ahí, pues ya me licencié en Historia, me doctoré y ya empecé a trabajar y fui director del museo. Bueno, y hoy día, pues tengo una biblioteca de historia medieval de algo así como 3.000 volúmenes y documentos, con lo cual yo les digo a mis amigos que cuando empezaba para hacer mi doctorado, tuve que patearme Sevilla, el archivo de Dinacey, el archivo Simancas, la Biblioteca Nacional. ¿Porque su tesis sobre qué iba? Sobre Algeciras entre la cristiandad y el Islam. Vale. Pero hoy día, digo, yo escribo mis libros sin salir de mi casa. En mi despacho tengo todo lo que necesito. Tengo 3.000 libros más muchísima documentación recopilada de archivos y ahí tengo el material. Nada más que tengo que entrar, ponerme delante del ordenador y escribir, ¿no? Eso es un lujo, ¿no? Claro, Bueno, ya no tengo que moverme como antes lo hacíamos, ¿verdad? Porque he ido recapitulando, ¿no? Todo eso. Y es más, a la gente no sabe que hay una forma de escribir hoy día magnífica de investigar historias sin tener que salir de casa y sin tener biblioteca, que es Internet. Internet. Les digo, ¿no? El Instituto Cervantes me publicó hace un año un librito que es una descripción de Gibraltar del año 1636, que le hace un poeta de la época, un tal Fernando Pérez Pericón, que era amigo de Lope de Vega. Este hombre viene a Gibraltar a hacer una visita y Lope de Vega le pide que le haga una descripción en verso. Y este hombre le escribe en romance una descripción que se publicó en aquella época y que yo, a través de Internet, me la he bajado de Internet y la he publicado. Y la hemos publicado en el Cervantes. Es decir, que fíjate que es fácil. En la Biblioteca Nacional tiene una hemeroteca
en el que tú entras y te puedes bajar distintos tipos de libros y documentos. Pues me bajé ese libro de 1636, lo transcribí, lo anoté y el Cervantes de Gibraltar me lo publicó. Es decir, que no hace falta ni siquiera tener biblioteca. O sea, que ha cambiado su manera de investigar y de trabajar. De cualquier claro, persona, que hoy día la persona dice, es que la gente no escribe porque no tiene posibilidades. Hoy día cualquiera tiene posibilidades. Yo recuerdo que cuando yo hacía la tesis doctoral, si le decía a mi tutor, a mi profesor tutor, es que es muy complicado, es que hace falta dinero, porque para ir a Madrid estar una semana, hace falta dinero. En aquel tiempo estaba, además, yo recién casado, pues estaba la cosa bastante mala. Y me decía el profesor tutor, no hace falta, puedes hacer una tesis doctoral gratuita. ¿Cómo? Mira, te coge, por ejemplo, los episodios nacionales de Pérez Galdós, y hace una tesis que se llame Las vestiduras y las ropas en España en el siglo XIX, a través de la obra de Galdós. Y comienza a leerte y va analizando las ropas, los sombreros, los tipos, los zapatos, las botas. Y ya tienes, es verdad, se puede hacer. Que la gente no puede decir que no investiga o no escribe porque no tiene posibilidades. Hoy día se tienen posibilidades si se quiere. ¿Por qué se especializó en época medieval? Posiblemente se lo debo a Castellar de la Frontera, ¿Sí? Porque como mi primer libro era Castellar, tuve que introducirme en documentación histórica del medievo, que es donde Castellar tuvo bastante importancia, pues quizás eso me atrajo ya y ya me hizo que la mayor parte de mi trabajo histórico haya sido sobre el medievo. Pero no todo, sabes que hay dos facetas, aparte de la literatura, en mi vida de investigación. Una es el medievo, pero hay otra fundamental que es, yo diría, a nivel horizontal, que es la comarca del Campo de Gibraltar. Yo tengo libros sobre Algeciras, sobre el Campo de Gibraltar, cuadernos del Campo de Gibraltar, sobre postales antiguas de la comarca. Es decir, que Algeciras, la línea, San Roque, el estrecho, el puerto de Algeciras, que hace un poco saqué un libro sobre el puerto. Se nota que es usted profesor, ¿eh? Sí. Esa faceta también ya no es medieval, sino es una forma de investigar a nivel más local, ¿no? Pero hoy día hay que tener en cuenta que la historia local, que en el pasado estaba muy desprestigiada, hoy día está tomando mucha importancia. Mucha relevancia. La historia general, vale, pero la historia general se forma con pequeñas historias locales. Luego no se puede despreciar la historia de San Roque, o la de la línea, o de San Roque de Algeciras. Y yo pues me dedico también a esa faceta. Por lo tanto, ¿usted considera que el estrecho, lo que es el campo de Gibraltar, Gibraltar en sí, es importante para la historia nacional? Es uno de los nudos universales del globo terráqueo más importante, geográfica, económica y políticamente e históricamente. Solamente tenemos que ver la historia del estrecho y de Gibraltar, de Algeciras, desde los fenicios, la ocupación de los neandertales de Gibraltar, está muy bien documentada, fenicios en la comarca, romanos, las ciudades romanas, Cartella, Bailo Claudia, Gibraltar Aducta, después el medievo, la Algeciras medieval. Es decir, que el estrecho y sigue siendo un núcleo fundamental. No se podría entender la historia de España o del norte de Marruecos sin la historia del paso del estrecho. Ese puente de comunicación histórico entre ambas orillas ha hecho que la historia de nuestra zona sea de las más brillantes que hay en España, lógicamente, ¿no? Y ahí están los trabajos continuos, infinitos que hay sobre el estrecho, Gibraltar, Algeciras. Eso es lo que le quería preguntar. Es realmente impresionante los trabajos. O sea, hay que ver la revista Almoraima, y vemos en toda su historia de 20 y tantos años la cantidad de artículos de calidad que se han sacado sobre temas muy diversos, pero de San Roque, de Gibraltar, de la economía, de la política, de Gibraltar inglés. Bueno, lo que indica el valor de la zona nuestra desde el punto de vista histórico, que es destacadísimo. ¿Cómo está el nivel de investigación? ¿Está suficientemente investigado? ¿Queda mucho por hacer? Comparado con hace 30 años, bueno, se ha avanzado. La investigación ahora se puede decir que ya se ha multiplicado por 100. Pero la investigación histórica y arqueológica
Solamente conocemos la punta del iceberg, que aún queda muchísimo por investigar y sobre todo también muchos temas que se han dado por ciertos, una vez que se sigue indagando, hay que revisarlo y hay que cambiarlo. La historia es una continua revisión. Yo hay cosas que yo he escrito y que ahora mismo digo, oye, esto no tiene... no vale, porque ya está superado, porque eso se ha demostrado que hay cosas que no superan. Entonces, eso es, la historia es así. Y cada día pues, aparecen más temas interesantes. Es verdad que ahora estamos en un momento de crisis, desde que la revista Almoraima ha perdido fuerza por diversas circunstancias que no es el momento de hablar de ellas. Desde que el Museo Municipal de Algeciras tampoco sale la revista Cetaria, tampoco, es decir, los ayuntamientos tienen menos posibilidades económicas y por tanto pueden subvencionar menos libros, ¿no? Todo eso hace que esta época sea de crisis a nivel de investigación histórica y cultural, ¿no? Pero bueno, esto pasará y el campo de libertad será de nuevo un foco fundamental para la historia de España, eso sin duda alguna. Hemos nombrado, ha nombrado usted antes esos avances tecnológicos, el Internet que nos da posibilidad de estar en contacto con millones de lugares y con muchísima información. Sin embargo, ¿el papel es fundamental? ¿Cree que la investigación tiene que estar reflejada en lo que es el papel? Sí, yo, aunque tengo libros en PDF o libros digitalizados, el libro tiene que ser el libro en papel. Que se vea, que se maneje, que se huela, que se toque, eso es fundamental. Importante del olor, de un libro. Ahora, la red tiene otros grandes valores que ya he dicho antes, que hay que utilizarlo, pero la lectura de un libro digital a mí no me atrae. Y los tablets estas, menos, eso no. El libro tiene que pasar la hoja, volver atrás, pero bueno, los avances tecnológicos no pueden ignorarse, ahí están y hay que hacer uso de ellos. Hay que aprovecharse. Mi último libro que se llama El Puerto Bahía de Algeciras, es el último libro anterior a este. El Puerto Bahía de Algeciras, 3000 años de historia, que es un libro de 600 páginas, 500 ilustraciones, planos, mapas, es la historia del puerto, pero por cuestiones económicas no podía cometer su publicación, ni encontré ayuda por ninguna institución. Un libro de eso costaba, bueno, un ojo de la cara, entonces eso era imposible. ¿Qué es lo que he hecho para publicarlo? Sacarlo en DVD digital y han salido a la venta a 17 euros el ejemplar, en vez de los 80 o 90 que hubiera costado en papel. Pero es la única forma de sacar un libro de ese grosor, como de 600 páginas, a todo color. Pues lo he sacado, está a la venta en Algeciras, sobre todo, lo he sacado a la venta en un DVD. ¿Qué ocurre? Que me han devuelto ejemplares en Eroski, el otro día me devolvieron 2 ejemplares porque está mal, no se puede ver. Claro, es que no se puede ver. Es que la gente lo compra creyendo que es una película en DVD y es un libro digitalizado. Claro. Para leerlo hay que verlo en el ordenador, mediante un PDF. Pero claro, si lo metes en la televisión, en el reproductor, no, está topeado. Pues claro, está topeado. Si esto no es una película, es un libro. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero vamos a continuar después de estos mensajes charlando con Antonio Torremocha. Continuamos en San Roque al Día, tenemos con nosotros al historiador e investigador Antonio Torremocha. A mí me gustaría saber, después de ese periodo tan amplio en el Museo Municipal de Algeciras, 12 años, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonó ese proyecto? ¿Una larga estancia o porque tenía otros proyectos entre manos? No, cuestión de salud, Debido a diversas circunstancias, que tampoco son el momento y lugar para decirlas, y un estrés excesivo, tuve un derrame cerebral en el mes de marzo del año 2006, que me dejó durante un año fuera de juego, fuera de combate. Tuve que ir a una logopeda para volver a hablar,
Tuve que no dejar conocía de nada dar de clase ese en la UNED, capítulo. no andaba con muletas, bueno, estuve muy mal. Pero Se ha como, recuperado como ves, estupendamente, ¿no? Como gracias a vemos. Dios me he recuperado. Pero claro, ya no pude volver ese año, tuve que abandonar mi trabajo, me dieron ya el despido, La baja, ¿no? minusvalía y tal, y entonces pues dejé ya el Museo Municipal. Pero bueno, no hay más que por mí no venga, porque aquello me ha permitido dedicarme al 100% a mi hobby, que es a escribir e investigar. Entonces me dedico más ahora. Pero bueno, yo hice mi labor, el museo lo fundé yo en Algeciras en el año 1995, con materiales de una anterior colección que existía en Algeciras municipal, y con los materiales que a través de la arqueología fuimos aportando y donaciones de algecireños, pues hicimos, yo creo que aunque el local no era apropiado, ni es apropiado, pero hicimos una cosita bastante decente, que fue incluso homologada por la Junta de Andalucía, bueno, y no sé qué pasará ahora con ese museo. No es usted muy optimista, ¿no? Bueno, no sé, yo sé que a veces hay revisionismos históricos y memorias históricas nuevas, ¿no? Que Bueno, reemplazan. y que pueden reemplazar ciertas teorías. Bueno, el hecho es que no sé cómo va a quedar, y el hecho es que mi opinión es que ese museo debe ser trasladado a un espacio mucho más amplio, más céntrico en Algeciras, y darle una nueva vida, porque eso ya... Potenciarlo, Claro, ¿no? la vida con que se inició, a veces artesanalmente, lo hicimos, pues ya eso ha periclitado. Lógicamente habría que buscar, porque materiales hay para un gran museo en Algeciras, ¿eh? Lo que ocurre es que hace falta un local apropiado y una mente que lo organiza adecuadamente, ¿no? Bueno, esperemos que se haga así. Estamos nombrando la ciudad de Algeciras. ¿Cómo considera usted que está el estado de conservación del patrimonio de esta ciudad? Muy mal. La Algeciras muy mal. Sí. Sí. San Roque, por fortuna, ha conseguido mantener bastante bien su casco histórico. Tarifa lo ha conseguido también. Hay ciudades como La Línea que tienen la mala suerte de la economía muy mala y le cuesta más trabajo, lógicamente. Pero Algeciras, que tenía un hermoso patrimonio histórico, no hay más que ver el libro que me ha enseñado, que publiqué, Algeciras Antigua en Imágenes, que son postales de principios del siglo, y vemos La belleza. la belleza de esas calles, esas casas de 2 plantas con los cierres de hierro forjado, con un tejado de teja árabe a 2 y 4 aguas, con calles empedradas o adoquinadas magníficas. Todo eso ha desaparecido en Algeciras, ha desaparecido. Desde el año 60 para acá ha habido una política nefasta de conservación del patrimonio, y han ido desapareciendo todas aquellas inmuebles de calidad, nos queda muy poco, y los que se han restaurado se ha hecho mal. Calles como la calle Ancha, calle General Castaño, la calle Convento o Alfonso XI, que eran hermosísimas calles en los años 30 y 40, hoy día son pues calles sin ninguna Normales, sin ningún carácter, identidad, ¿no? Andaluza como la teníamos antes. Por lo tanto, yo creo que ya Algeciras creo que no tiene remedio desde el punto de vista patrimonial. No tiene. Lo que sí quiero hacer hincapié a los municipios que están al cargo de San Roque y de Tarifa, que aún están a tiempo de que se conserven el casco histórico y se mantenga al menos algunas ciudades de nuestra comarca ese aire andaluz y decimonónico que tienen, que lo conserven. Bueno, en Tarifa incluso un aire casi medieval, ¿no?, de sus calles, ¿no? Cierto. En Tarifa es verdad que se ha hecho una gran labor, y hay que... Hombre, temo una cosa de Tarifa, aunque se ha hecho una labor de restauración de viviendas y sobre todo de las murallas, de castillo, se ha recuperado muy bien. Las fotos que voy a sacar del año 30 presentan unas fortificaciones de pena, que en el año 30 estaban todas derruidas, hoy ya están muy bien restauradas, pero me temo que ese auge turístico de Tarifa les perjudique, porque hay anuncios muy desagradables en algunas calles, puertas que se cambian, se ponen de cualquier aluminio. manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es falta que todavía están a tiempo, y Tarifa y San Roque deben mantener esa identidad de pueblo tradicional que siempre ha tenido, y yo creo que sería muy importante, sobre todo para Tarifa, que va a vivir del turismo, como estamos viendo en estos momentos, ¿no? Yo he tenido la ocasión de charlar con Antonio Torremocha en el informativo de la UNA de Canal San Roque Radio en varias ocasiones, y yo recuerdo en una de esas entrevistas que usted me dijo que el monumento mejor conservado
de Algeciras era la fábrica de harinas de Vendrés. Uno de los monumentos que aún se conserva y también está en peligro de pues que se pierda. Se puede decir que es un monumento de arqueología industrial y que podría ser utilizado como un museo de la harina, de las fábricas de harina antigua, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los propietarios y las autoridades que deben llegar a un acuerdo para darle una salida a ese edificio que está bien conservado. Pero ¿dónde se encuentra? En la avenida Agustín Bálsamo, muy cerca de la estación antigua estación de ferrocarril. El Parking El Carmen me parece que se llama por detrás. Parte de son los patios de la fábrica. De la antigua fábrica. Pero se conserva muy bien y la maquinaria de madera magnífica. En mi libro que saqué sobre Algeciras, monumentos y edificios históricos, que publiqué hace 2 años, tengo un capítulo dedicado a la fábrica de harina y viene la fotografía de la maquinaria de madera suiza de principios de siglo que se conserva en magnífico estado actualmente y que con un poquito de restauración sería digno de ser visitado, lógicamente. Quizá los ayuntamientos, los municipios no se han dado cuenta, antes hablaba de Tarifa, ahora de este ejemplo de la fábrica de harinas Vendrés, de la capacidad que tienen esos monumentos históricos y conservar el patrimonio histórico como atracción turística y como ingreso. Todavía yo creo que no somos conscientes. Bueno, mi opinión de la clase política la voy a dejar un poco al margen, pero en el tema del patrimonio la verdad es que no se actúa como se debía actuar. Ahora porque no hay dinero, lo entiendo, ahora, pero es que hace 10 años, 8 años había mucho dinero y no se cuidó eso. Ese libro que te he comentado de Algeciras, monumentos y edificios históricos que saqué hace 2 años, la mitad del libro le he titulado Monumentos conservados y la otra mitad Monumentos perdidos. Claro. Así que aunque el libro, la mitad de lo que está ahí escrito ya no existe. Son edificios y monumentos desaparecidos en Algeciras y que hace 30 o 40 años estaban en pie. Eso ha sido una nefasta política, lógicamente, de conservación del patrimonio, pero ya no tiene remedio, lo que se ha perdido, ¿no? Claro. Hombre, hay partidas económicas destinadas a ello, al patrimonio histórico, pero... Y sobre todo, yo recuerdo, creo que fue cuando al principio de la democracia, el año 79, 80, creo que no sé si el gobierno andaluz o el central, propició unos planes de defensa del patrimonio y algunos ayuntamientos se adscribieron a esos planes y recibieron dinero, claro, a cambio de algo, de comprometerse a mantener la estructura antigua. Hubo poblaciones que no les interesó adscribirse porque su objetivo era la creación, urbanística, la construcción y la especulación urbanística. Recuerdo que San Roque creo que sí se adscribió a ese plan y Tarifa también, y Castellar creo que también, pero Algeciras no. Y en aquellos tiempos era el momento oportuno. Pero claro, si se adscribían al plan de protección del patrimonio, era imposible hacer quitar una casa antigua en la calle Ancha y hacer 7 plantas en su lugar. Claro. Como después se ha hecho con la cantidad de negocio que se provocaba o promocionaba o traía a ciertas personas o a ciertas instituciones. Por tanto, yo creo que ahí estuvo ahí se perdió la oportunidad. Pero bueno, el mal de Algeciras viene más antiguo, viene del principio de desarrollismo, de 1960 para acá, hasta el año, yo cuando tenía 7 o 8 años, yo nací en el 50, yo recuerdo que nací en la Vía Vieja, en la calle Cartella, y mi padre me llevaba, cuando era la feria, y mi madre de la manita, entonces íbamos andando, desde la Vía Vieja íbamos andando hasta la feria que estaba entonces, donde está la avenida Fuerzas Armadas, y recuerdo que yo, niño, me llamaba la atención aquellas casas tan blanquitas, aquellas calles Castaño, calle Ancha. Es decir, que hasta esa fecha aún Algeciras era una hermosa ciudad. Fue a partir de los 60, con el boom económico y el desarrollismo y la especulación urbanística, cuando comenzó a desaparecer todo el centro histórico de Algeciras. Hubo un intento en los años 70 de conservar lo que es San Isidro, la barriada de San Isidro, pero también se ha estropeado. Y si vengan a ustedes a ver ahora que hay viviendas que se conservan bien y otras que se han remodelado de manera al libitum, ¿no? Al libre albedrío. Porque también hay responsabilidad, por lo tanto, de la persona que vive en una casa que está en el casco histórico, que debe haber un seguimiento por el ayuntamiento, pero... Claro, pero si un señor tiene una vivienda de una planta en el centro de Algeciras
y quiere obtener unos beneficios, no lo va a restaurar también de una planta, que quiere hacer un edificio de 5. Ahí de ahí tiene que venir la autoridad, que es la que tiene que imponer un plan para que ese individuo reciba unas ayudas y vean adecuada la restauración. Ahí en Algeciras se han hecho 2 o 3 restauraciones que, a mi entender, bien hechas, bien realizadas. Una fue la farmacia que hay en el cruce entre la calle General Castaño y la calle Colón. No se acuerda cómo es la farmacia, no, el nombre no me recuerdo. Bien, pues se restauró la vivienda y se hizo igual que la anterior. Y ahí está, y es muy bonita, con el paso de los años casi vuelve a parecer antigua. Y otra es la llamada fábrica de los fideos de chocolate, que está también frente en la calle de Castaño, que se ha restaurado bastante bien también. ¿Ven? Eso es lo que habría que hacer, pero claro, ya es tarde para las calles como la calle Ancha o la calle Alfonso XI, ya eso es complicado. O la Plaza Alta, que también está rodeada de casas de 2 plantas con tejado de tejas a 2 aguas, y hoy día ya no existe nada de eso, ¿no? El caso más flagrante que veo yo en Algeciras es el caso de la escalinata. Bien. Ese caso claro, es, yo creo, el culmen sí, de... La escalinata es verdad valor histórico quizá no tuviese, pero sí, tenía sí que tenía. La escalinata se hace en el año 52, 53, se empieza para comunicar el paseo marítimo reconstruido con la Plaza Alta, y que hubiera una conexión. Bien, era una estructura que tenía su belleza, con unos accesos de doble escalera. Bien, ¿qué ocurre? Que en el año 80-90 eso se quedó abandonado y ya era un lugar de basura. Eso iba a decir yo. Sí, pero se podía haber recuperado. Se podía haber recuperado, ¿no? Que quizás la solución no era destruirla, sino haber habilitado ahí una fórmula para que aquello fuera un lugar de paso más frecuentado, restaurarlo y haberle dado una vida que ahora que ya no la tiene, por el tiempo está destruido, ¿no? Es verdad. Pues como eso hay en Algeciras muchos casos similares a eso, ¿no? Pueden que yo creo que para mí, que soy de fuera, es el que más llama la atención. Pero es cierto, lo que ocurre es que en Algeciras no hay un verdadero plan de protección del patrimonio. No ha existido nunca, ni creo que exista. Que llegue, ¿no? Y existe, ¿no? Bueno, cada vez quedan menos que proteger. Mi amigo Carlos Gómez de Avellaneda, que hizo un trabajo sobre los edificios a conservar en Algeciras, creo que tenía en el catálogo que él hizo, que yo he consultado, eso lo hizo en el año 80 y tanto, creo que había 150 edificios a conservar. Creo que ya no quedan 40, creo ya. Se han perdido. Quedan 40. Un monumento, yo lo voy a llamar así, en Algeciras, es el Hotel Reina Cristina, ¿no? Ese... Sí, hombre, por supuesto, es una muestra, también está en ese libro, recogido en el libro del edificio que publiqué, en un capítulo, es una muestra de la arquitectura inglesa en el campo de Gibraltar. Hay algunas muestras aquí en Campamento, en Puerto Mayorga, y en Algeciras hay varias, la Villa Smith, el Hotel Cristina, que son de esa arquitectura victoriana o de post-victoriana, que son muy interesantes. El Cristina, por fortuna, se conserva. Bueno, hubo un intento de hacerlo desaparecer hace 20 o 30 años, cuando parte de los jardines se vendieron para construir viviendas, y el proyecto iba también a acabar con el hotel. Por fortuna, eso se declaró ya de un bien de interés cultural tal, y se conserva bien. Pero bueno, esperemos que se mantenga. Bueno, usted, profesor de la UNED, sabemos que esta entidad está pasando por un mal momento, como todos, porque estamos en crisis. ¿Cómo considera usted que está pasando la situación la UNED? Bueno, discrepo de lo que dice, de que no estamos pasando por un momento. La UNED nunca ha pasado desde su origen un buen momento hasta ahora. Si nunca ha habido un buen momento. Porque la verdad es que la UNED nació en Algeciras como un acuerdo, un convenio entre la Universidad a Distancia Nacional, la Diputación Provincial y algunos ayuntamientos. Formaron un patronato y se comprometían todas estas instituciones a colaborar en su mantenimiento.
la verdad es que actualmente, bueno, desde hace un montón de años, solamente la mantiene, aporta la Universidad de Distancia de Madrid y la Diputación Provincial. Y creo que San Roque también está manteniendo estaba el firmando aporte. convenios, Está. sí, Pero Algeciras hace ya, creo que 4 o 5 años que no aporta nada. Antes también aportó la línea, los barrios, es decir, que los mismos instituciones que se comprometieron, si después no aportan a su mantenimiento, pues la UNED no puede existir porque le falta ya parte de su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que no se quieren dar cuenta estas instituciones que tienen que mantener la UNED aportando cada una lo que buenamente pueda, pero aportando, si no, con lo que recibamos de Madrid, de la UNED Central y la Diputación Provincial no es suficiente para mantener la actividad que la UNED. Y hay que tener una cosa que siempre digo cuando hablamos de la UNED. Yo llevo 26 años ya en la UNED y por tanto puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? En la UNED se lo dije un día al director, a Octavio, digo, convendría que hiciera un estudio y lo aportara a la prensa de la cantidad de licenciados y doctores que la UNED de Campo de Gibraltar ha aportado. Yo creo que tienen más de 500, más en su vida. Doctores, yo conozco que somos de la UNED, al menos somos 5 o 6 doctores que hemos y varios centenares de licenciados en distintas materias, en historia, en derecho, económica. Pues habría que hacer para que se diera cuenta el Campo de Gibraltar la aportación tan importante a la subida del nivel educativo de la comarca. Si te vas a refinería, o a Interquisa, verá muchos ingenieros, trabajadores de alto nivel formados en la UNED. Si vas al ayuntamiento, secretarios municipales, es decir, que director del museo, que hemos salido de la UNED. Por tanto, no es consciente las autoridades del Campo de Gibraltar de la aportación tan importante que ha hecho la UNED a nuestra comarca los 20, 30, creo que son años de existencia de la misma. ¿No se quiere invertir en educación? ¿No consideramos importante? Yo recuerdo que en cierta ocasión, hablando con un secretario municipal de cierto ayuntamiento, me decía que la UNED, que lo pague la sede central, y era secretario municipal. Digo, pero usted no sabe que hay un patronato que es producto de un convenio firmado por la UNED Central, la Diputación, el Ayuntamiento de Algeciras y otras instituciones, y por tanto ese contrato hay que responder. Un ayuntamiento puede decir, no, pues ya no pago, ¿no? Usted, eso no es posible, hay un convenio firmado, usted tiene que responder ante él. Entonces, la verdad es que ahora todos los ayuntamientos achacan que la cosa económica está muy mal, pero es que en el año 2005, 2006, 2008, que la economía era bollante, estos ayuntamientos seguían sin pagar. La verdad que yo creo que es que no hay voluntad, no hay interés. Y el peligro, claro, cuando se habla o se dice que la UNED puede desaparecer, ya se pone el grito en el cielo. Bueno, pues poner los medios para evitar que algún día la UNED desaparezca, porque sería una pena que la UNED desapareciera cuando hasta ahora tanto ha hecho por el Campo de Gibraltar a nivel cultural y educativo, ¿no? A mí me gustaría volver a su obra, en su amplia biografía. La imagen es parte fundamental, aparte de la investigación. Hecho de esta importancia es en la obra que hemos visto algunas imágenes, Algeciras Antigua en imágenes, aproximación al urbanismo y a la historia de la ciudad y de su puerto en los siglos XIX y XX, pero sabemos que, como nos ha contado, sigue trabajando, recopilando imágenes. ¿Cómo se hace esta investigación? Bueno, o esta recopilación. Lo que es cierto es que la historia hace un siglo era fundamentalmente política. Es decir, uno estudiaba a los reyes godos, ahí está, de memoria, ¿no? Hoy día la historia, le decía Mark Bloch, un gran historiador que murió en un campo de concentración nazi, escribió un librito que se llama La historia total. Y es que la historia actualmente es un compendio de una serie de aspectos de la vida del hombre, políticos, culturales, económicos, historia de las mentalidades, de las religiones, del arte. Todo eso engarzado forman la historia con mayúsculas. Y una cosa importante que siempre se ha despreciado es la historia de las mentalidades. Yo recuerdo cuando hicimos en Algeciras el Congreso
por los 1000 años de la muerte de Almanzor, el año 2002, y un periodista de nuestra comarca escribió un artículo contra mi proyecto de hacer diciendo que Almanzor es que no era democrático, que era un criminal y un dictador. Pero claro, es que en el siglo X no existía la democracia, ni los derechos humanos. Quiere decir que para poder estudiar y analizar la historia hay que aprender a conocer la mentalidad de la época. Claro, el momento. Si tú no penetras en la mentalidad de la época, no comprendes ciertos acontecimientos que ocurren en ese momento. Por tanto, con nuestra mentalidad del siglo XXI, con los derechos humanos, la defensa de los homosexuales, la defensa de la mujer, eso no se puede trasladar al siglo XIV, ¿no? Entonces, por eso digo que la historia, todo es un bloque hoy día. Yo a mis alumnos, se lo explico, ayer tuve esa clase precisamente, decía que vean la historia como un conglomerado de aspectos muy variados, que lo acabo de decir, y que si falta alguno de ellos, la historia está manca, está coja, ¿no? Entonces, la imagen es fundamental, porque la imagen tiene una fuerza. La imagen es el arte utiliza la imagen, el arte gótico, románico. En el románico vemos en los capiteles la historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Con qué finalidad? Con el aprendizaje pedagógico, de aprendizaje, para que los fieles que iban a esa iglesia, que eran indocumentados, no sabían leer y escribir, aprendieran por la imagen la historia del cristianismo. Por tanto, la imagen tiene un papel fundamental en la historia, siempre lo ha tenido. Y yo, en mi trabajo, no verás un trabajo mío donde no haya multitud de planos, fotografías, grabados, postales, porque son el complemento fundamental para comprender. Y si estamos hablando de la historia del urbanismo, que hoy también es muy importante hoy día, pues sin la historia del urbanismo, sin la planimetría y sin la fotografía, no es se queda totalmente entenderla, claro. Vamos, estamos a punto de terminar. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta que me ha surgido ahora personal. Estamos hablando de esa historia, ¿no? De ese proceso que ha tenido el humano. Hemos hablado de los derechos de la mujer. ¿Cree que la humanidad, usted que ha tirado tanto para atrás, estamos yendo hacia mejor o...? Bueno, la humanidad, el hombre ha avanzado continuamente y está avanzando en algunos aspectos, como es, por ejemplo, el de la dignidad humana. La humana que hoy existe es incomparable con la de hace nada más que 100 años, ¿no? Donde pues, un niño trabajaba en una mina a los 8 años. Entonces, en un aspecto el avance es notable y muy reconocido. Los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, son derechos que ponen en evidencia la dignidad humana. Lo que no quiere decir que no haya retrocesos, porque, por ejemplo, en el siglo XX ha sido el siglo más nefasto para el ser humano, cuando han muerto millones de personas en las cámaras de gas, que eso no lo hacía ni Carlomagno. Carlomagno, recuerdo que en la Edad Media, en el siglo IX, Carlomagno pues entró en Sajonia, venció al rey Wittukin y sus guerreros los dejó ciegos todos. No los mataba, porque si los mataba no pasaba nada, si los dejaba ciegos, obligaba a su familia a tener que mantenerlo, con lo cual ya les impedía nuevas revoluciones. Bien, eso en el siglo X era... pero es que en el siglo XX, cuando ya los derechos humanos estaban casi reconocidos, del siglo XVIII, ya el derecho del hombre, ¿no? Ya se reconocía, aparecen unos señores, Hitler o Stalin, que hacen desaparecer a millones de seres inocentes de una manera brutal. O un señor que se llama Truman, que no le importa lanzar una bomba en una ciudad donde habitaban 70.000 o 120.000 personas y de golpe mata a 70.000 mujeres, niños, viejos. Eso, ¿qué ocurre? Que a vez que avanzamos está habiendo retroceso en algunos aspectos y sigue ocurriendo. Entonces, yo soy pesimista en cuanto a que el respeto total de la dignidad humana nunca lo vamos a conseguir, porque siempre habrá individuos, habrá retrocesos, como estamos viendo. Con un aspecto que acrecienta esta parte negativa, y es que en la Edad Media Carlomagno mató a 10.000
llegó a 10.000. Pero es que una bomba atómica en una mañana, en media hora o en 10 minutos, mató a 70.000. Es que Hitler mata a 6 millones en unos cuantos años. Es decir, que el mal actual se hace a unos niveles verdaderamente globalizados y tremendos, ¿no? Bien, pero lo que no quiere decir que no estemos avanzando y que la humanidad empezó a avanzar en el Neolítico y no ha parado hasta ahora y seguirá avanzando, más en lo tecnológico que en lo humano. Pero bueno, también hay que reconocer que se han dado pasos, se dan pasos importantes, claro. Antonio Torremocha, muchísimas gracias por esta reflexión y por toda la entrevista. Gracias a ti. Estaremos de nuevo aquí en diciembre para enhorabuena por el libro, eso es. Sí. El libro de fotografía antigua. Ahora lo que hay que vender es el libro de enhorabuena por su libro. Una vida de leyenda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. A vosotros. Esperamos verte más a menudo por San Roque al Día. Vale. Gracias. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene. Muchas gracias.